Bien, muy buenas tardes con todos. Gusto saludarles. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase, por favor. Voy a proceder a tomar asistencia. Les pido, por favor, que indiquen presente al llamado, por favor, ya encendiendo sus audios. Así que vamos entonces a llamar asistencia. A ver, un momentito, por favor. Ya, perfecto. Aponte Yandri. Buen- Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias. Bedoya Sofía. Benítez Yolanda. Buenas noches, docente presente. Buenas noches, gracias. Calle Mario. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Carrillo Saúl. Caicho Mariela. Presente. Gracias. Chacón Kevin. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Córdoba Yanela. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Coronel Blanca. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. De la Cruz Gerald. De la Cruz Zuleika. Díaz José. Díaz Luz. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. García Alex. Presente, profesor. Gracias. Guevara Lenin. Buenas noches, presente, doctor. Buenas noches, gracias. Gutiérrez Camila. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guamán María. Huancaruna Mario. La Torre Milagros. Luna Margaret. Mamani Helber. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mamani Paola. Marín Merlin. Presente, docente María. Bien, gracias. Medrano Uber. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mendoza Cardis. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mendoza Diego. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Molina Rosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Moreano Corina. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Nina Mari. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Novoa Robert, su compañero me escribió, tiene un percance fuerte por un tema del clima, está en medio de una tormenta, me parece, y me ha mandado una comunicación. Bueno, Núñez y Tati. Palacios Neila. Presente, doctor, buenas noches.
Buenas noches, gracias. Paredes, Carmen. Buenas noches, doctor presente. Ah, ok, ok, listo. Buenas noches, gracias, Carmen. Buenas noches. Pau Karma Dami. Pérez, Brian. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Picón, Luis. Portocarrero, Hans. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Reinchifo, Claudia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Retes, Ángela. Buenas noches, presente docente. Buenas noches. Rodríguez, Miguel. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Rondón, Daniela. Ropa, Débora. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Rosales, Marco. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Salazar, Edith. Taca, Darley. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Taipe, Edwin. Docente, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Tineo, Marco. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Tokunaga, Elba. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Valladolid, Edgar. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, gracias. Valverde, Abigail. Veintemilla, Claudia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Velázquez, Angie. Velasco, Henry. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Villarreal, Saavedra, Fátima. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Doctor, Listo. A doctor, ver, ¿quién falta? sí. Yo, docente, Luna. Doctor, aquí presente, Carrillo, Mamani, Saúl Andrés. Ya, Carrillo. ¿Quién más? Luna, me dijo. Sí, sí, docente, Luna Román. Luna, Huancaruna también, ¿no? Juan Carona. Ya. Bien, gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más? Nadie más, ¿cierto? Ok. Listo, muchas gracias. Entonces, muy amables, listo. Vamos a dar entonces inicio a nuestra clase el día de hoy. A ver. Ah, ya, ok, verdad, las notas ya están subidas, ojo. Hay muy buenas calificaciones, hay algunas también que están regular. Nada más les pido siempre estudien, repasen los contenidos, ¿no? Este es parte de nuestra formación y este curso y disculpándome por la inmodestia, pero es clave, el derecho constitucional les va a servir mucho, así que sugerencia siempre, por favor, estudien a conciencia, este curso les va a servir mucho, ¿ya? Listo, y bueno, felicito evidentemente a todos los que han salido con buenos resultados, ¿ya? Y sigan así, por favor, porque de esa manera ustedes también van a tener un buen impacto no solo para ustedes, como les digo, sino también para los objetivos que persigue nuestra casa de estudios, ¿no? Que eso es también una de las cuestiones que nos piden siempre que brindemos, pues, las mejores herramientas, ¿no? Listo. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. A ver. Ok, ok. Ah, sí, Rosa, voy a subir hoy día el material, mil disculpas, no he podido cargarlo, pero voy a subir hoy día el material de hoy, ¿ya? De lo que es la semana 5, ¿ya? Gracias, Muy bien. docente. Ok, encantado, no te preocupes, gracias más bien a ti. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Ahí está. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, nos encontramos ya situados en la semana número 5.
vamos a dar inicio a la unidad número 2, la Constitución como norma jurídico-política, ¿ya? Básicamente, lo que vamos a hacer es revisar algunos contenidos propios de lo que es la Constitución, el concepto, las denominaciones, algunos aspectos propios de lo que es el contenido, la evolución como tal y alcances que son muy importantes, creo yo, para entenderlo desde el prisma de la norma como tal, norma jurídico-política, ¿no? En esencia, vamos a analizar precisamente esos aspectos que son claves para el estudio del derecho constitucional, ¿correcto? Muy bien. Damos inicio a nuestro modelo de aprendizaje UTP, ¿no? Con el análisis de lo que es el logro específico del aprendizaje, ¿ya? Al finalizar la sesión, el estudiante explica la Constitución desde su importancia, valor normativo, funciones, forma de suspensión o extinción, naturaleza jurídica, elementos, contenido, evolución, todo ello a partir de la doctrina constitucional, la jurisprudencia y la historia del derecho constitucional y plasma sus conocimientos a través de la elaboración de un cuadro sinóptico. Hago hincapié en que la elaboración de este cuadro es el que deben cargar a la actividad formativa del UTP más clase, ¿ya? Recuerden ustedes, el día lunes nosotros usualmente dejamos la actividad formativa, pero como el día lunes ha sido nuestra evaluación, entonces ahora lo que vamos a hacer, la evaluación de hoy es la que vamos a cargar al UTP más clase. ¿Tengo una mano levantada, Mario? ¿Sí? Sí, doctor, disculpe, no sé si puede repetir respecto a la presentación de la semana, o sea, ¿cuál vamos a subir? Porque si verificamos todos los materiales, al último hay un logro, un aprendizaje. Ujú. ¿Cuál de todos vamos a subir? Sí, como repito, lo que vamos a hacer hoy, al final, la práctica final es la que vamos a cargar a la actividad formativa, la de hoy, Oye, porque el día lunes hemos tenido examen. Entonces, ya. usualmente, repito, dejamos siempre los lunes. La práctica es la que se hace y se carga al UTP más clase como actividad formativa. Esta semana, por ser una situación excepcional, lo que vamos a hacer es cargar al UTP más class la que vamos a dejar hoy, ¿ya? Entonces les pido por favor, al final del dictado de la clase, revisen cuál es la práctica y esa es la que tienen que trabajar. Tienen plazo, como ya saben ustedes, hasta el día domingo para cargarlo en el UTP más class, ¿ya? ¿Está bien, Mario? ¿O alguna duda? Sí, ¿Está sí, claro? doctor, o sea, Ok, ok, perfecto. Listo, bueno, entonces eso es, ¿ya? Cualquier duda, inquietud, igual me lo hacen saber y si no, de todas maneras, voy a reiterar al finalizar la clase, ¿ya? En la parte práctica. Muy bien, ese es nuestro logro específico de aprendizaje de hoy. Pasamos a la siguiente etapa, que es la de dudas de la clase anterior. Quizás tenemos alguna duda, si no fuese así. Tengo yo aquí una inquietud, una interrogante que podemos contestar. Voy a pedir intervenciones, una o dos intervenciones sobre la evolución del constitucionalismo, ¿no? Lo último que hemos estado viendo, que evidentemente fue importante porque estuvimos hablando de este proceso de evolución, de la raigambre de origen histórico, ¿no? A ver, ¿quién desea dar alguna idea sobre lo que fue la evolución del constitucionalismo? A ver, alguna intervención de ustedes, por favor. Cualquier idea que puedan ustedes reflejar, recoger de los aspectos que hemos visto, de los alcances, o les puedo llamar quizás, si no. A ver, ahí está, Edwin. Te escuchamos, Edwin, adelante. Docente, buenas noches. Buenas Compañero, buenas noches. noches. Mira, a mi percepción docente, lo que pasa que en en Sudamérica lo han tomado la Constitución como una copia de Europa, ¿no? Pero en casos, por ejemplo, que no estaban contextualizados, hemos ido adecuándonos, aportando con los cambios políticos en los tiempos y se ha ido mejorando, contextualizando al ambiente donde vivimos, ¿no? La convivencia. Ujú, Y hasta hoy, ¿no? Se ha ido mejorando. Algunas cosas, tal vez no compartimos muchas cosas. En la Constitución se respeta bastante a los derechos humanos, pero en la práctica posiblemente estamos interfiriéndolo, ¿no? Pero estamos mejorando de todas maneras. Se ha ido mejorando con el tiempo, docente.
Gracias, Edwin. Bueno, eso es un comentario válido. Sí, evidentemente. En realidad nosotros hemos importado muchas instituciones jurídicas, documentos normativos, la Constitución no está exenta de esa situación. Por supuesto, ¿no? Hemos ido de alguna manera incorporando, pero claro, hemos adecuado muchas cosas también, ¿no? No es que nuestra Constitución sea una calca o copia de otras constituciones o de otros instrumentos, pero sí, o sea, debemos reconocer que hay muchas instituciones, como digo, importadas, que vienen de otras realidades. Pero bueno, así ha sido la difusión y desarrollo del derecho, ¿no? Muy interesante el comentario, gracias por eso, Edwin. Pasamos a su compañera Luz. Luz Díaz, adelante Luz, te escuchamos. Doctor, nuevamente buenas noches, Buenas compañeros, muy noches. buenas noches. Bueno, en este caso, de acuerdo a lo que ya hemos desarrollado en la clase anterior, en Ujú, este caso la evolución del constitucionalismo se dio en varias etapas. ujú, Principalmente da más su inicio con fuerza, más allá de la evolución en Roma y todo el derecho en la Edad Media, en este ujú, caso con la Carta Magna de 1215, donde se ha iniciado a limitar lo que era el poder del rey, porque recordemos que en esos tiempos eran más gobiernos monárquicos. Entonces luego fue avanzando hacia el siglo XVIII, XIX, donde ya se da el inicio del constitucionalismo liberal, remontándose en lo que son los derechos individuales, la separación de poderes. Aquí tenemos a un representante que es Montesquieu, ¿no? Y en el siglo XX ya aparece el tema del constitucionalismo social. Aquí ya podemos hablar de derechos sociales, económicos, ujú. también políticos, porque no todos tenían derecho al voto, tratando o acercándose hacia una igualdad, aunque que haya un manuscrito que lo diga la ley, ¿no? Y en la actualidad ya hablamos pues de un neoconstitucionalismo donde nuestra Constitución se entiende como norma suprema, una carta magna que está la más superior en la jerarquía, y aquí ya podemos ampliar ampliamente los derechos fundamentales, sociales, de los derechos humanos y otros, ¿no? Y en el Perú pues se da inicio con la de 1823 y pues ahora estamos en la actual con la 1933, que tiene bastante influencia del neoconstitucionalismo. Muchas gracias. La de ahora es la del 93, ¿verdad? Sí, la de 93 que sigue Correcto. vigente. Ok, ok, muy bien. Gracias, gracias, Luz, ¿no? Bueno, has hecho un resumen, creo yo, de los aspectos principales de la evolución, con sus matices, ¿no? Evidentemente, todo lo que hemos visto también la clase pasada. Excelente, muy bien, agradezco por ello. Y a ver, finalmente le vamos a dar paso a su compañero Henry. Henry, te escuchamos. Doctor, muy buenas noches, ¿no? Buenas Primero, noches. doctor, tendríamos que, como dijo mi compañera, ver el constitucionalismo en la antigüedad, ¿no? Esto Ujú, es de Grecia, donde predomina la idea del Estado como fin supremo, ¿no? Eh, correcto. aquí está, los grandes autores serían Aristóteles y Platón, ¿no? Que hablan del bien común, aunque la libertad individual estaba limitada al ámbito político, ¿no? De ahí, en segundo lugar, tendríamos que ver el constitucionalismo medieval, ¿no? Durante la Edad Media, el poder Ujú, político estaba fragmentado y en gran parte en manos de monarcas y la iglesia, ¿no? No había plena libertad, pero sin embargo, ya se veía que la Carta Magna de 1215 de Inglaterra es un ejemplo fundamental porque introdujo garantías como el derecho a no ser privado de la libertad, ¿no? Ya se va viendo esta apertura, ¿no? Por último, en tercer lugar, tendríamos que ver el constitucionalismo moderno o contemporáneo, ¿no? Que viene de las revoluciones del siglo XVII y XVIII, ¿no? Este constitucionalismo moderno está caracterizado por la separación de poderes, el reconocimiento de los derechos individuales y el gobierno representativo, ¿no? Esto más que nada eh, surgió, ¿no? Como el constitucionalismo social, que lo denominaron, ¿no? Que incorporó derechos económicos, sociales y culturales, más o menos como lo que tenemos en nuestra Constitución, doctor. excelente, excelente, Henry. Muy bien, ¿no? Gracias por ese aporte. Destacar este último alcance, ¿no? Que tiene que ver con el constitucionalismo contemporáneo, evidentemente ya con las perspectivas propias del derecho, los derechos humanos, los derechos fundamentales, la separación de poderes que bien mencionabas, ¿no es cierto? Que ahora incluso es un componente de la democracia, ¿no?
Excelente, creo que hemos podido explorar muy bien los alcances más recientes que hemos tenido, sobre todo pues esto que corresponde a las dudas de la clase anterior, ¿no? Damos por agotada esta etapa entonces y avanzamos a la siguiente etapa, que es la de los conocimientos previos. A ver, dos intervenciones, por favor, les pido que sean breves igual para que podamos avanzar a las siguientes etapas. Hay momentos para participar luego también. Pero a ver, ¿quién desea contestar por lo menos una de las interrogantes que tenemos aquí? A ver, ¿quién podría darme algún alcance? Tenemos a Camila. Adelante, Camila, te escuchamos. ¿Hola? Ya. Sí, adelante. Ah, ya, sí, con la pregunta que es la Constitución. Bueno, Ujú, ¿no? Ya es un tema que lo hemos estado hablando. La Constitución, si bien es un conjunto de estas normas fundamentales, ¿no? En la cual nosotros vamos a ver cómo se establece, cómo se organiza y cómo funciona el Estado, ¿no? Es en realidad la ley suprema de un país y de todos los ciudadanos, autoridades e instituciones en sí, ¿no? En la cual pues se le debe el respeto. Ujú. correcto, muy bien, gracias. Ese es un alcance muy interesante, un aporte incluso con un análisis individual. Está muy bien, ¿no? Es la forma como podemos también interiorizar los conceptos y dar nuestra propia perspectiva. Está muy bien, Camila. Gracias, gracias por ese alcance. A ver, Mariela, te escuchamos. Adelante. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Respecto a la pregunta que dice que si se suspenden y extinguen las constituciones, al respecto, creo que en ese sentido no creo que una constitución deje de existir, sino que se interrumpe temporalmente su aplicación, ya Ujú, sea total o parcial. ¿No? ok, Suele darse en situaciones de excepción, como son golpes de estado, estados de sitio o de emergencia. correcto. Bueno, esa sería mi participación docente. No, está muy bien, gracias, gracias Mariela, excelente, ¿no? Breve, pero totalmente en el punto y en el clavo has dado, porque sí, es verdad, lo ideal es que la Constitución no se suspenda, porque es la garantía máxima de nuestros derechos fundamentales, pero ha pasado, ¿no? Solamente iniciada nuestra república, recuerden ustedes, la primera Constitución se tuvo que suspender, porque no se lograba la independencia, y se suspendió la Constitución para que se le entregaran poderes plenipotenciarios a Simón Bolívar, ¿no? Para que pudiese continuar o culminar, vamos a decirlo así, la perspectiva de independización. Y bueno, básicamente sí, como bien mencionas también, en momentos de golpes de Estado, en donde se ponen, digamos, las fuerzas públicas como tal, entran en una circunstancia de crisis, de situación en donde se produce lo que se llama digamos, una conducción al margen de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, situaciones que se presentan. Gracias por ese aporte. Finalmente, Merlin Marín, adelante. Docente, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, Gracias. con respecto a qué nos enseña la evolución de la Constitución, bueno, profesor, creo que la evolución de la Constitución nos enseña cómo las sociedades y los sistemas políticos cambian con el tiempo. Muestra cómo las Ujú, necesidades sociales, políticas y económicas de un país afectan y modifican el marco legal fundamental. Las reformas constitucionales o la creación de nuevas constituciones reflejan la adaptación a nuevas realidades y el reconocimiento de derechos y demandas emergentes en la sociedad. Ese sería correcto. docente. Bien, gracias, gracias Merlin, muy amable, gracias por esa intervención. Ah, y tengo una última, a ver, Yanderi Aponte. Sí, doctor. Respecto a la pregunta, dice, ¿cuál es el valor normativo de una constitución? Su valor normativo es máximo, ¿no? Porque es la norma suprema, bajo Ujú, la cual, pues, están sometidos o estamos sometidos todos los ciudadanos y todos los poderes públicos, ¿no? Para regular su funcionamiento, estructura y todo lo que conviene respecto a, al Estado, ¿no? Y esos componentes. excelente, Gracias. excelente, muchas gracias, gracias por esa intervención, evidentemente, y no, y todas las intervenciones, ¿ah? Yo les digo, estamos muy bien, estamos aportando justamente esto que es eh, una exploración, ¿no? De los conocimientos previos, que evidentemente nos ayudan, ¿no? A ver, una última intervención, por favor. Cardis, te escuchamos.
Muchas gracias, doctor. En cuanto a la pregunta, ¿qué importancia tiene la Constitución? Nos proporciona más que todo estabilidad institucional y seguridad jurídica, la cual nos permite a nosotros como personas y empresas a planificar con base en reglas previsibles. Entonces, fija los principios y limita lo que es el poder, ¿no? El poder político, promoviendo legitimidad democrática. Excelente. Bien, bien, muchas gracias, Cardis, ¿no? Excelente intervención también. Evidentemente, todos estos alcances en torno a la Constitución y eso allá en el camino para poder abordar la temática de hoy, ¿no? Muchas gracias, gracias a todos, excelentes intervenciones. Para explorar un poquito de lo que es la utilidad, pasamos ahora a la etapa de utilidad del tema. Vamos a valorar la utilidad de lo que vamos a hablar el día de hoy. Voy a presentarles un videíto, ¿ya? Es un video igual breve, es la Constitución en un minuto, la Constitución peruana en un minuto. A ver, escuchamos por favor, apreciamos y escuchamos y luego vamos a explorar un poquito en función de lo que es la utilidad, ¿ya? A ver, un momentito por favor, un momento. Ok, atentos por favor, adelante. La Constitución peruana en un minuto. La Constitución peruana fue obra del Congreso Constituyente Democrático de 1992, que estuvo integrado por 80 constituyentes. Culminado el texto constitucional, fue aprobado por referéndum. La Constitución peruana entró en vigencia el 31 de diciembre de 1993 y su estructura es un preámbulo, 6 títulos, 26 capítulos y 16 disposiciones finales y transitorias. Ha tenido 24 enmiendas y reformas. En su parte dogmática señala una relación de derechos fundamentales y establece una cláusula numerus apertus. También señala las garantías constitucionales para su protección y en su parte orgánica diagrama al Estado peruano como una república democrática y unitaria que se sustenta en la división del ejercicio del poder. Muy bien, ahí hemos podido apreciar este video cortísimo, pero de gran contenido, ¿no? Muy, muy sustancioso. A ver, vamos en todo caso a dar uso de la palabra a ustedes también para lo que es la utilidad. A ver, en base a lo que hemos visto, porque ahí hemos podido apreciar algunos alcances propios de lo que es la Constitución nuestra, la Constitución peruana, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la utilidad de profundizar en el estudio de estos temas, específicamente hablando del ámbito peruano, doméstico, ¿no? ¿Qué utilidad podemos identificar respecto a nuestra vida profesional, vida diaria? A ver, algunas intervenciones breves, adelante. Luz, te escuchamos, Luz, adelante. Profesor, de acuerdo al video y todos sus aspectos, en primer lugar, se podría decir que la utilidad de la Constitución es cómo organiza para el funcionamiento del Estado. Estructura el tema del sistema político. Aquí podemos ver, en este caso, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Judicial, cuáles son el límite, cuál es el control que pueden tomar. De esta forma también se garantiza lo que es lo más primordial, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y también nosotros como ciudadanos podemos saber cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Aparte de ello, creo que la vida práctica o cotidiana se regula a través de la Constitución aspectos muy importantes como la economía, la participación política, el aspecto de la descentralización, muchos aspectos. Prácticamente lo define todo el sistema político porque todo está estipulado y en vez de eso también se van sacando las leyes y toda la organización que se tiene, ¿no? Excelente, excelente. Gracias, Luz. Gracias por ese alcance. A ver, pasamos a su compañera Yolanda. Yolanda, adelante. Sí, buenas noches, docente, buenas noches, compañeros.
justo no viendo estos temas que estamos llevando, también nos muestra esta evolución de la Constitución, la inestabilidad política, ¿no? Lo que nuestra Constitución ha cambiado varias veces, eso refleja una debilidad en las entidades políticas peruanas, ¿no? Pero ¿para qué nos sirven estos temas, ¿no? Que era lo que iba la pregunta. Es, en fin, para comprender, ¿no? Conocer nuestros derechos, ¿no? Los derechos fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir no solo ejercerlos, también defenderlos frente al Estado, también entender cómo se organiza, cómo funciona la República, los poderes del Estado. También, ¿no? Esto nos va a ayudar a comprender quién toma las decisiones y cómo como ciudadanos nosotros podemos exigir responsabilidades. Formar también una ciudadanía crítica, porque nosotros, bueno, como futuros abogados, ¿no? Tenemos que conocer, ¿no? Porque estas reformas que ha habido en la Constitución, estos temas que estamos llevando, nos muestra que ha habido errores, aciertos, ¿no? Y esto sobre todo, ¿qué nos enseña? Al respeto al orden constitucional, porque muchas veces, como se ve, a veces en los noticieros, la gente pide cambien la Constitución, pero no saben qué cambiarlo, no saben, no la han leído cuando les preguntan qué parte quieras que cambien, ¿no? Entonces, todo esto nos enriquece para formar parte de ese debate, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras un libro como la Constitución que contiene nuestros derechos sea respaldado, respetado, en todo caso siempre debe haber reformas, ¿no? No solamente debe ser producto de una coyuntura, sino en el futuro van aumentando nuevos derechos. Entonces, la Constitución es un libro vivo, ¿no? Un libro vivo que está en constante evolución y esto pues a nosotros como futuros abogados nos va a permitir, ¿no? Defender nuestros derechos, sentar una posición para esta ley de leyes que permite, ¿no? El derecho que nos permite una vida de paz, que es lo que busca cada sociedad, ¿no? Eso es lo que podría comentar, doctor. Gracias, Yolanda, ¿no? Excelente, de verdad te felicito, es un alcance transversal, has podido mencionar distintos aspectos, ¿no? De los cuales destaco, por ejemplo, lo que decías de formar un criterio propio, conocer nuestros derechos, ¿no? Creo que eso nos hace más libres. Yo, en realidad, mucho he abrigado, pues, esta perspectiva del derecho constitucional, sobre todo porque me gusta entender que en la medida que podemos comprender los contenidos, podemos interiorizar precisamente los alcances de nuestros derechos fundamentales, podemos defendernos, ¿no? Defendernos nosotros mismos y defender a otras personas, por supuesto, ejerciendo la carrera del derecho. Pero como bien mencionaba, decía pues que esto nos hace más libres, ¿no? Y en la medida que sepamos más sobre nuestros derechos, conozcamos más de estos aspectos, vamos a poder también comprender, ¿no? La dinámica del Estado, vamos a ser mucho más críticos sobre las situaciones que se presentan, la corrupción, en muchas ocasiones, pues esto pasa por desconocimiento de la población, ¿no? Y por supuesto generar un criterio, una opinión, ¿no? Frente a lo que puede ser inclusive una vulneración de derechos que se pueda estar produciendo de parte del Estado de manera incluso, vamos a decirlo, pues, ¿qué les digo? Encubierta, en muchas ocasiones se produce esto y un buen análisis es el que desmiente, ¿no? Las circunstancias, las situaciones y nos muestra una lectura distinta. Entonces, gracias por ese alcance. Muchas gracias, en realidad, como decía, transversal, ¿no? Evidentemente, todos estos aspectos los vamos a tocar y los estamos tocando justamente en el desarrollo del curso. Muchas gracias. Pasamos ahora sí a nuestro momento de transformación, ¿no? El desarrollo de la clase de hoy con los alcances propios, los contenidos que vamos a ir apreciando. A ver, hablamos un poquito de lo que es la Constitución, ¿no? La esencia central, el concepto de Constitución. Hablamos de la máxima expresión normativa de un Estado determinado, cuya legitimidad se basa en un pacto social, ¿no? Este acuerdo, este pacto que se produce precisamente como manifestación de voluntad de todos nosotros, ¿no? Que se traduce en su acatamiento permanente, en donde se establecen los derechos de las personas, las facultades y los límites del poder. Y hago hincapié en que las dos partes fundamentales de la Constitución, y bien lo hemos podido apreciar incluso en el video, son la parte dogmática, aquella que tiene que ver con los derechos fundamentales, y la parte orgánica, que hace precisamente alusión a todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del Estado, ¿no? Y evidentemente, decíamos también, y lo hemos comentado en su momento, lo que dicen los principales constitucionalistas y los alcances propios justamente de la esencia de la Constitución nos llevan a entender que este documento se trata de un documento limitante del poder, ¿no?
Víctor García Toma decía, es un GPS político, ¿no? Establece cómo debe gobernar el gobernante, por ejemplo, cómo debe gobernar, cuánto tiempo, bajo qué roles, cuáles son las funciones de los organismos constitucionales autónomos, cuál es el funcionamiento y el esquema orgánico. Básicamente, pues, diseña un parámetro, ¿no? Que va a establecer precisamente un límite de este ejercicio del poder, ¿no? Goza de preeminencia sobre las demás normas, las leyes que la contrarían son inconstitucionales, ¿no? Y en esa perspectiva, las leyes, las normas están más bien para emitirse, pero de manera armónica con lo que establece la Constitución, ¿no? Tiene que estar precisamente alineado a la perspectiva constitucional. Cualquier norma que colisione con la Constitución puede ser susceptible de ser expulsada del ordenamiento jurídico, ¿no? Surge además por un acto del poder constituyente. Decíamos que el constituyente va a dar o va a crear la constitución, y una vez creada la constitución tenemos los poderes constituidos, aquellos que más bien van a crear las normas, las leyes, pero estos poderes constituidos también ejercen de alguna manera el poder constituyente. Por ejemplo, en el caso del poder legislativo puede ejercerlo para modificar la Constitución, pero ejercerá un poder constituyente derivado por representación, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, ahí está justamente, la Constitución nace evidentemente de manera originaria del poder constituyente, ¿no? Constituye, dice, una decisión política de un pueblo, ¿no? Y ahí también lo que mencionaba su compañera, el aspecto político, ¿no? Muy importante también para el desarrollo del país, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las denominaciones comunes, las que conocemos relacionadas a Constitución? Se le conoce como norma suprema, norma fundamental, ley suprema, ley fundamental, carta política, carta magna, ¿no? Muchos de los términos que utilizamos en el argot jurídico, en el quehacer diario jurídico, evidentemente, constantemente mencionamos la Constitución, la tenemos presente, sabemos cómo es que se constituye pues en la base central, ¿no? Entonces ahí están los términos que se constituyen en sus denominaciones, ¿no? El contenido de la Constitución. Los principios fundamentales y las normas que establecen y regulan la estructura, organización y funcionamiento del Estado, los poderes que lo integran, sus funciones y límites, así como las que rigen las relaciones entre dichos órganos y entre estos y la población, ¿no? Entonces hablamos pues de todos estos contenidos, la estructura, organización, funcionamiento del Estado. Y además de todo esto, evidentemente, las relaciones que se suscitan, ¿no? Entre estos órganos y los particulares, los ciudadanos, la población, ¿no? Además de esto, la Constitución en su base, en su aspecto central, va a tener también reguladas las libertades, los derechos, los deberes de las personas, su protección, ¿no? Decíamos incluso que el paraguas de protección que brinda la Constitución sienta sus bases en lo que se establece, lo que se regula en el artículo 2, ¿no? Que es una lista larga de derechos, pero que no es una lista restrictiva. Decíamos incluso que estaba redactada en números apertus, lo que significa que se puede incluir otros derechos que estén contenidos en otros instrumentos jurídicos. Básicamente, en base a la cuarta disposición final y transitoria, tendríamos incluso la posibilidad de incorporar, ¿no? Aquellos derechos que se encuentran contenidos en los tratados sobre derechos humanos, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, y además, evidentemente, cualquier otra norma que esté en connivencia, que esté en armonía con la dignidad humana, según lo que establece incluso el artículo 3 de la Constitución, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está justamente el contenido, la esencia de la Constitución. ¿Qué más? Tenemos aquí, por ejemplo, algunos alcances adicionales, los principios fundamentales del Estado, ¿no? Decía incluso uno de sus compañeros lo mencionó, ¿no? La separación de poderes, la democracia, la soberanía popular, ¿no? Principios fundamentales. Además están los derechos fundamentales, ¿no? Todos los derechos fundamentales, los derechos humanos, ojo. Alguien me preguntaba por ahí alguna vez, profesor, ¿cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos? Bueno, en realidad son lo mismo. Si ustedes pueden revisar, incluso muchos de los derechos regulados en nuestra Constitución tienen identidad, son iguales a los que están regulados en determinados tratados de derechos humanos. La diferencia es la fuente, ¿no? Los derechos fundamentales los vamos a tener regulados en la Constitución, mientras que los derechos humanos están pues regulados en estos tratados internacionales, en estos instrumentos jurídicos que brindan un marco de protección a los derechos humanos, ¿no? Pero en esencia,
Muchos de ellos coinciden, quizás alguno no esté regulado en determinado instrumento. Por ejemplo, quizás en la Constitución no se regule algún derecho que a nivel interamericano, por ejemplo, hablando de la Convención Americana, sí esté protegido, ¿no? Por eso es que decimos que se puede incorporar en esa lista que está regulada en el artículo 2 de nuestra Constitución algunos otros derechos, ¿no? Y si hablamos de eso incluso, y permítanme hacerles un comentario particular de mi experiencia, yo llevé una vez un curso de justicia supranacional con la Universidad Complutense de Madrid, aquí en Arequipa. Vinieron en la Universidad Católica de Santa María, trajeron docentes de la Universidad Complutense y nos hablaban de cómo era la justicia constitucional allá. Y hablaban pues de una serie de derechos que se han venido creando, incorporando en su marco de protección de derechos fundamentales. Y eran derechos un poco particulares, ¿no? En algún momento incluso nos hablaron del derecho al descanso, el derecho al silencio. Algunos podrían decir, profesor, eso suena hilarante, ¿no? ¿Cómo podría haber un derecho al descanso? Pero es que, como les digo, los derechos evolucionan, se van incorporando. El derecho al Internet, por ejemplo, ¿no? Hace quizás 30, 40 años hubiese sido impensable tener siquiera la idea de tener un derecho al Internet, ¿no? Hoy en día se constituye en una base, muchas legislaciones, muchas constituciones, incluso en perspectiva, podrían ir incorporándolo, ¿no? Entonces, fíjense cómo va evolucionando y quizás lleguemos a un punto en el que tengamos pues una regulación detallada de muchos derechos, ¿no? Que vayamos dándole contenido, que se vayan estableciendo como parte de este plexo normativo, ¿no? Bien, ¿qué más? Tenemos la organización del Estado, la estructura del Estado, los poderes que lo integran, que conocemos precisamente los tres poderes fundamentales, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? Evidentemente que están regulados en nuestra Constitución, pero también están los organismos constitucionales autónomos, no se olviden, ¿ah? Las relaciones entre los poderes, define las relaciones entre los diferentes poderes del Estado. El poder legislativo emite leyes, el ejecutivo las ejecuta u observa. Recuerden ustedes que una ley, una vez que es aprobada en el Congreso, tiene que pasar al ejecutivo para su promulgación, ¿no? Pero el ejecutivo acaso es que se constituye en una mesa de partes del legislativo y haga pues de recepción y pasar todo como si se tratase de un poder que no tuviese facultad para pronunciarse. No, al contrario, ¿no? El Ejecutivo puede observar, ¿no? Puede observar la ley, la puede devolver al Congreso y el Congreso finalmente sí la puede aprobar por insistencia, pero, ojo, el Ejecutivo tiene la capacidad, ¿no? De observar la ley, ¿no? Además de esto tenemos el Poder Judicial, ¿no? Que interpreta y determina la constitucionalidad de las leyes. A ver, díganme ustedes, ¿qué es el control difuso? Yo quisiera una opinión al respecto porque hace unas clases atrás a otro grupo, no a ustedes, pero sí les hice la pregunta, ¿no? Control difuso, control concentrado de constitucionalidad. A ver, Yolanda, ¿en qué consiste el control difuso? Sí, profesor, tengo entendido que es la facultad que tiene, ¿no? El Ujú. juez de aplicar una norma, en este caso promulgada por el Ejecutivo. En este caso creo que ha salido en las noticias sobre esta ley de amnistía que un juez ha decidido, ¿no? Inaplicar la ley para el caso de un juicio a unos policías sobre, no me acuerdo de qué tema, no lo tengo acá. Eso es el control difuso, pero también me llama un poquito la atención que el Poder Judicial tenga un poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que son los que han promulgado la ley, porque tengo entendido que en todo caso el máximo ente de interpretación es el Tribunal Constitucional, ¿no? Que es el que podría determinar si está, en este caso, bien o mal que el Poder Judicial esté interpretando la ley y decida inaplicarlo, ¿no? Me llama la atención, la verdad, de repente un constitucionalista como usted me lo puede explicar, pero eso es lo que tengo entendido que es el control difuso, ¿no? Que consideran que estas reglas, que estas normas recién emitidas no son constitucionales y decido inaplicarlas. Bien, gracias, gracias por ello, Yolanda. A ver, antes de complementar un poquito y comentar lo que mencionas, le damos la palabra también a Helber. Helber, adelante.
Doctor, buenas noches. Buenas El noches. control difuso, doctor, es un mecanismo que permite a los jueces inaplicar una norma jurídica si consideran que ésta es incompatible con la Constitución política. Correcto, correcto. Gracias, Helber. No, y en realidad ambas intervenciones han dado en el clavo, está correcto. En efecto, ¿no? El control difuso es la facultad que tienen los jueces ordinarios, ojo, los del Poder Judicial. Y cuando digo ordinario, no estoy empleando un término peyorativo ni estoy hablando mal de los jueces. Ese es el término. La justicia ordinaria es la que se imparte en el Poder Judicial, ¿no? Ahora, un poquito complementando lo que decía su compañera con relación al control difuso, sí, pues llama la atención, ¿no? Porque evidentemente el control de constitucionalidad per se tendría que estar pues solamente a cargo del Tribunal Constitucional. Pero lastimosamente, nuestro poder legislativo, ¿no es cierto?, ha demostrado, y en realidad pues esto a través de la historia, que puede emitir leyes inconstitucionales, que claro, tendrían que pasar a un proceso de inconstitucionalidad, lo que evidentemente pasa por iniciar una acción de garantía, un proceso para defender el orden normativo constitucional, ¿no? Para que luego sea el Tribunal Constitucional quien como legislador negativo expulse del ordenamiento jurídico las normas que sean de carácter inconstitucional. Pero ojo, ¿el control difuso es necesario? Yo creo que sí, ¿no? Es más, esto tiene su raigambre o tiene base en el caso Marbury versus Madison. Recuerden ustedes que ese caso es muy particular porque es un caso en el que se demuestra cómo la justicia ordinaria, el poder judicial, termina por hacer prevalecer la Constitución frente a una norma, que era la Judicial Act, que habilitaba a la Corte Suprema a revisar apelaciones directamente por encima de lo que decía Constitución, porque Constitución no le habilitaba a conocer apelaciones. Entonces lo que hacen en esa sentencia es justamente defender la prevalencia de la Constitución, ¿no? La Constitución va por encima de y es necesario, ¿no? Entonces, muy bien, efectivamente, ¿no? Como ustedes bien lo han mencionado, es la facultad que tienen los jueces, ¿no? De apartarse de determinadas normas. Y en concreto, el caso que mencionaba su compañera es este caso de las normas que se están aprobando en relación a las situaciones que se produjeron durante el terrorismo, ¿no? Determinados militares, policías cometieron crímenes que fueron calificados como delitos de lesa humanidad y por esta calificación, evidentemente, tuvieron condenas y lo que se está haciendo es emitir normas, ya son dos leyes las que se han emitido, una primero para la interpretación, ¿no? Es decir, para lo que es la aplicación tanto de lo que establece eh, el Estatuto de Roma como el Tratado sobre Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad. Lo que se está diciendo con esa ley, con esa primera ley que salió, es que los conceptos o esos tratados se aplican desde su ratificación en adelante, esto es, desde los años 2001, 2002, 2003 en adelante, ¿no? Lo cual desnaturaliza la aplicación de esos conceptos, porque básicamente lo que se ha venido haciendo es sentenciar a estas personas que han cometido estos delitos en los años 80 en adelante, en base pues a al criterio de imprescriptibilidad. Lo que dice el criterio es que se juzga hacia atrás, ¿no es cierto? Incluso, o sea, se puede hacer extensiva la persecución de delito hacia atrás por este tipo de delitos, justamente. Entonces, lo que ha establecido el Poder Legislativo es que sea de esa manera, desde el 2002, 2001, 2002, 2003 en adelante. Entonces, por supuesto que muchos jueces del Poder Judicial ya han dicho que esto es inconstitucional, ¿no? Y se están apartando de la aplicación de esa ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una forma. Ahora, el juez lo puede hacer como sea, lo puede hacer de una manera que les digo, pues, ligera, no, ¿no es cierto? Tiene que sustentar su decisión. Entonces, también es una gran responsabilidad para los jueces, ¿ah? Ojo, aplicar control difuso no es cualquier cosa. Tienen que sustentar muy bien sus decisiones, porque si no incurrirían en prevaricato, ¿ah? Ojo, el juez está prácticamente obligado, entre comillas, a aplicar la ley, pero, ojo, hay estas excepciones, ¿no? En cuanto el juez detecta que la norma es de carácter inconstitucional, puede inaplicarla, ¿no? Muy bien, gracias por los alcances, ¿ah? Me quedo satisfecho y veo que
tenemos base para esto, ¿no? Entonces, muy bien, perfectamente. Avanzamos. El procedimiento para su reforma, el artículo 206 de la Constitución. Allí se establecen los procedimientos para la reforma de la Constitución, garantizando que no sea modificada fácilmente. Es un proceso agravado. ¿Qué significa esto? Que no es fácil, ¿no? No es como aprobar cualquier ley, una ley ordinaria, es una ley especial la que se emite a nivel del Poder Legislativo. Por eso se trata de una ley de reforma constitucional, ¿no? Y el procedimiento, como decía, es un procedimiento especial, ¿no? Pasa por una primera votación, luego se tiene que someter a referéndum. Puede haber una excepción en la que no se aplique referéndum, sí, ¿no es cierto? En un caso excepcional, ¿no? En dos legislaturas ordinarias se tiene que aprobar con 87 votos, justamente, la moción o la propuesta, el proyecto para la modificación de la Constitución. Es lo que ha ocurrido con la bicameralidad. Bicameralidad no pasó por referéndum, ¿no? Fue de frente con dos legislaturas ordinarias que se aprobó bicameralidad. Entonces, bueno, ahí está, justamente tiene que ser un proceso especial, ¿no? Bueno, en cuanto a la evolución histórica, esto ya lo hemos tratado, quizás esto es un repaso más que todo, ¿no? Los primeros documentos que recogen pactos, convenios que se utilizaban para sustentar y limitar los poderes eclesiásticos, fíjense, ¿ah? Un primer antecedente del límite del poder, ¿no? Eclesiásticos y señoriales aparecen en la Edad Media, se empieza a modular las relaciones de poder, ¿no? Y sobre todo esta es la perspectiva, la Constitución nace en esa línea, ¿no? De establecer un límite del poder. Tal es el caso de la Carta Magna, 1215, el Estatuto de Tallagio, 1295, limitan el poder del soberano, o sea, del gobierno, ¿no? Ambos documentos son antecedentes del desarrollo del constitucionalismo, particularmente dentro del ámbito inglés, ¿no? En cuanto a la Edad Moderna, fíjense ustedes lo que nos dice la teoría, ¿no? La noción de la Constitución se origina y desarrolla con la Ilustración. Hablamos de 1715 y 1784, ¿no? Que afirmaba el predominio de la razón, la igualdad de los hombres, la existencia de derechos naturales inviolables, la defensa de la libertad frente al abuso del poder absolutista, ¿no? Mucho tiene que ver el periodo en el cual se estaba viviendo justamente, ¿no? Y la perspectiva sobre la base de la cual, ¿no es cierto?, se venían desarrollando los sucesos históricos. Hablábamos de un momento en donde predominaba, como dice aquí el texto, la razón, ¿no? Y se privilegiaba la defensa de los derechos fundamentales, los derechos naturales, ¿no? Inviolables. Y allí tenemos que mencionar la Revolución Inglesa, ¿no? Durante la Revolución Inglesa, otro antecedente importante para la noción de constitución es la afirmación del common law, ¿no es cierto? Como un derecho limitativo de los poderes reales, señalado por el juez Edward Coke en el caso Bonham. Posteriormente, la revolución puritana de mediados del siglo XVII, ¿no? Impulsada por los puritanos, miembros de una secta de rígidos presbiterianos conducidos por Oliverio Cromwell, surgió como una protesta frente a la pretensión del Parlamento largo de ejercer una autoridad absoluta e ilimitada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes constantemente la perspectiva de limitación del poder, ¿no? De establecer un límite al poder, a la arbitrariedad. Durante el gobierno de Cromwell se elaboraron el Agreement of the People, ¿no? 1647 y el Instrument of Government, ¿no? 1653. Establecieron la necesidad de promover una ley suprema, fíjense, ¿no? Colocada fuera del alcance del Parlamento, limitante sus poderes, además de declarante por la vía de restricciones expresas de las competencias que el Estado inglés se reservaba inobjetablemente para sí, ¿no? El jurista y economista francés Jean Bodin, ¿no? Llegó a plantear en sus 6 libros de la República la existencia de ciertas leyes inderogables referidas al Estado, a la fundación del reino y que por tales significaban un límite al poder del monarca. Actualmente nuestra Constitución tiene una fórmula vacilar, sí. Un esquema orgánico que no puede alterarse, sí. ¿Cuál podría ser este esquema? Tendría que ser, en primer término, la configuración del Estado. Podríamos sacar una constitución que desconozca nuestro carácter de república y nos convierta en un gobierno, no sé, pues, monárquico. No, ¿no es cierto? La fórmula basilar se mantiene, ¿no? Es una garantía, es un candado. Los derechos fundamentales igualmente no se pueden alterar. ¿Podría alguien o algún congreso venir y decir, vamos a alterar el artículo 2 de la Constitución y vamos a eliminar el derecho a la salud?
Imposible, ¿no? Justamente hay una fórmula basilar dentro, repito, dentro de la Constitución que se debe respetar, ¿no? A partir del siglo XVIII, la palabra constitución queda vinculada al origen mismo del poder y será invocada como una exigencia ético-política para determinar el origen del poder, para legitimar la finalidad del Estado y para limitar las relaciones de mando y obediencia a favor del resguardo de los derechos de la persona. La Constitución de Estados Unidos señala, nosotros, fíjense, la redacción es especial, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos, ¿no? Esa es la perspectiva. Y fíjense, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, consecuencia de la Revolución Francesa, en su artículo 16 señala, toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada y la división de poderes determinada no tiene constitución. Entonces, el concepto, la existencia de la Constitución está íntimamente relacionada con la existencia, valga la redundancia, de la división de poderes, de la garantía de derechos. Y hoy en día el concepto incluso ha evolucionado y se incorpora, se equipara precisamente a estos conceptos también la democracia. Por lo tanto, un país en donde no existe separación de poderes, donde no existe garantía de derechos, no puede ser calificado como democrático, ¿no? Es el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela actualmente, el dictador Maduro dice, somos un país democrático porque hemos ganado en urnas las elecciones, claro, obviamente elecciones amañadas, ¿no? Con fraude, pero es que eso no es ser democrático. La democracia como tal pasa por una conducta del gobierno, del Estado, de constante respeto, ¿no? Permanente respeto por los derechos fundamentales, la separación de poderes, etcétera, ¿no? El concepto constitución adquiere aceptación general como consecuencia del auge de las ideas liberales que surgieron de las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa. Se reconoce como las primeras constituciones propiamente dichas a las que surgieron en los Estados Unidos y Francia, ¿no? Ahora bien, hablemos del valor normativo de la Constitución, ¿no? Se expresa en el principio de supremacía constitucional. Como ustedes pueden imaginarse, la Constitución tiene la fuerza más grande, ¿no? Se entiende que la Constitución es la norma fundamental de un Estado y tiene el mayor rango en el ordenamiento jurídico. Entonces tiene supremacía normativa, ¿no? Referida a lo formal, las normas constitucionales priman sobre cualquier norma infraconstitucional por cuanto su origen o procedimiento de formación son totalmente distintos. Y la supremacía ideológica, el espíritu de la Constitución, su base ideológica y los principios que la inspiraron, priman sobre todo el ordenamiento jurídico. Esto implica que todas las leyes y normas de inferior jerarquía deben estar en conformidad con esta, ¿no? Muy bien. En cuanto a las características de la Constitución, tiene carácter fundamental, se trata de la norma habilitante, las demás que conforman el ordenamiento jurídico de un Estado. Recuerden ustedes que incluso hay una cadena de validez sustentada por Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen dice que la norma la norma inferior está o encuentra su validez en la norma inmediatamente superior y así hasta llegar a la Constitución, ¿no? Además de esto hay un rango jerárquico supremo, porque se encuentra en la cúspide de la pirámide del ordenamiento jurídico, prevaleciendo sobre cualquier otra norma. Además de esto hay un contenido normativo, ¿no? Define la estructura del Estado, los poderes, funciones del gobierno, sus límites, relaciones entre sí, con la población, así como con los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, de las personas. Las funciones, primero, establecer un límite del poder, ¿no? Impidiendo concentración de poder en una sola persona. Yo les decía incluso, o si no lo dije, lo digo ahora, una forma gráfica de apreciar la división de poderes es precisamente en los desfiles, ¿no? En el desfile militar, en la parada militar, todos los años, 28, justamente podemos apreciar, ¿no? Em, la presencia de los poderes personificados, ¿no? El presidente, la presidenta de la República, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El presidente del Poder Legislativo, del Congreso, etcétera, ¿no? Podemos ahí apreciar cómo está la distribución del poder, ¿no? En distintas personas, ¿no? Cada una con sus funciones, cada una con sus roles, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la separación de poder, el control recíproco, el balance de poderes. Se establece una unidad política, la unidad política del Estado,
Además de esto, delimita las competencias y atribuciones funcionales, responsabilidades políticas administrativas, relaciones entre las autoridades y los ciudadanos. Marca el rumbo político, contiene una ideología, consagra valores que marcan el rumbo de la sociedad. La importancia, se trata de una norma fundamental, sobre todo porque es la norma fundamental que garantiza la organización política respecto a las leyes, define la estructura del Estado, ¿no? Ahí está precisamente señalada la estructura, se constituye en una suerte de radiografía del Estado, ¿no? Ahí encontramos justamente los distintos alcances de carácter orgánico, ¿no? Se establecen los límites del poder, protege los derechos de las personas, fomenta la participación ciudadana, convivencia pacífica, promueve el respeto del Estado constitucional de derecho. Muy bien. Además de esto, es la norma que garantiza la organización política, respeto a las leyes, ¿no? Define la estructura. Bueno, esto un poquito repitiendo aquello que ya veíamos aquí, ¿no es cierto? Convivencia pacífica. Finalmente, la suspensión, extinción de la Constitución. La autoabrogación. Hay normas, hay constituciones que en su propio texto señala su plazo de extinción. En nuestro caso no hay una excepción, al contrario, Hubo un caso en específico de una constitución que señalaba un plazo, si no me equivoco, déjenme recordar, o háganme ustedes recordar, una que establecía un plazo que debía ser cambiado, la de 1828 me parece, no lo sé, voy a revisar bien el alcance, pero hay una que establecía plazo, ¿no? Para su extinción, ¿no? Opera en los casos de constituciones dictadas con carácter provisorio. La abrogación expresa se cumple cuando un nuevo texto constitucional dispone de manera expresa la abrogación de la anterior constitución, ¿no? Como en el caso de nuestra Constitución de 1993, ¿no? Evidentemente, establece la abrogación expresa de la del 79, ¿no? Y la abrogación tácita, cuando un nuevo texto constitucional reemplaza a la anterior sin señalar que la está abrogando, ¿no? Por aplicación del principio jurídico lex posteriori, derogat o derogat priori, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estos alcances referidos a la suspensión, extinción de la Constitución. Muy bien. Finalmente, estimados estudiantes, tenemos esta práctica sencilla que en realidad quiero plantearles, que es reflexionar sobre los principales conceptos. Pueden ustedes escoger cualquiera de los alcances brindados, ¿no? Y destacar precisamente los principales alcances a través del desarrollo de un cuadro sinóptico. Esto lo vamos a cargar a nuestro portal, al UTP más Class. Y yo simplemente ya para finalizar esta fase práctica quisiera que oralicemos estos alcances propios de lo que hemos visto el día de hoy. A ver, tres intervenciones puntuales, por favor, de aspectos centrales de lo que hemos visto el día de hoy, que les haya llamado la atención. Pueden hablar de cualquier aspecto que hemos tocado. Ya para ir cerrando, esto es nuestra fase práctica, ¿no? Y también, evidentemente, el cierre, que tiene que ver con una dinámica similar. A ver, ¿quién desea participar para ya ir cerrando nuestra clase de hoy? Adelante. ¿Nadie desea participar? ¿O llamamos? Miren que tenemos 45 personas conectadas, o sea que tenemos bastantes opciones de intervención, ¿no? A ver, para finalizar, jóvenes amigos, o quizás yo les llamo. A ver, voy a llamar de la lista. Su compañera Camila, Camila, nuestra delegada, quizás nos puedas dar alguna idea de los principales aspectos, digamos, aquello que haya llamado más tu atención de lo señalado en la clase de hoy. Sí, buenas. Sí, profesor. Bueno, algunos aspectos al momento que la compañera intervino con el tema del control difuso es lo que me ha llamado la atención. Si bien es un término que se refiere al tema del control de la constitucionalidad, ¿no? En la cual pues ella decía em, que cualquier juez o un tribunal, pues sin importar su jerarquía, puede declarar inaplicable el tema de la ley, ¿no? ¿No? Y el inaplicable el tema de la ley, si en caso, pues, contradice la Constitución, ¿no? Hemos Correcto. también conversado un poco de la Constitución, ¿no? Sobre este conjunto de normas fundamentales, ¿no? Ujú. Algo que ya habíamos trabajado era el tema de la historia de la Constitución, ¿no? Eso me llamó un poco más la atención, control difuso.
Muy importante. Excelente, excelente Camila, muy bien, ¿no? Efectivamente es un tema muy bonito el del control difuso, control concentrado. En el caso del control difuso, recuerden ustedes, solo el Poder Judicial lo puede hacer, ¿ah? En algún momento, el Tribunal Constitucional emitió un precedente vinculante en el que habilitó la posibilidad de que tribunales administrativos, ojo, hicieran control difuso. Lo hizo así, ¿ah? En el caso Salazar y Arlenqué. Pueden ustedes revisar en el internet la sentencia del caso Salazar y Arlenqué, donde se habilitaba a los tribunales administrativos a ejercer control difuso. Pero ¿qué pasó? Luego salió otro precedente vinculante que más bien inhabilitó la posibilidad de que los tribunales administrativos hicieran ese control difuso, ¿no? O sea, es decir, revirtió lo que dijo en un primer momento. El caso es Consorcio Requena, así se llama el caso que más bien deja o elimina la posibilidad de hacer control difuso por parte de tribunales administrativos. O sea, actualmente, en todo caso, como conclusión, solamente el Poder Judicial, los jueces ordinarios del Poder Judicial pueden hacer ese control difuso, ¿no? Muy interesante, en realidad, sí, la perspectiva del control difuso, ¿no? Es una de las cuestiones, creo yo, que suscita análisis, debate sobre estas facultades que tienen los jueces, ¿no? Que, como digo, es una gran responsabilidad. A ver, para cerrar entonces, estimados amigos, estudiantes, amigos, amigas, ¿quién desea participar y darme alguna idea final, ¿no? De lo que les llamó la atención, de los principales aspectos, si quizás quisieran profundizar en algún alcance adicional de lo que vimos el día de hoy? Para cerrar ya, amigos, a ver, ¿quién desea participar? O llamo igual. Una idea final, por favor. A ver, Margaret, te agradecemos. Adelante. Buenas noches, docentes. Sí, bueno, Buenas noches. uno hemos aprendido bastante de bueno, en términos generales, lo que es la Constitución, ¿no? De lo que es la importancia de lo cual garantiza nuestros derechos humanos, Ujú. bueno, también se podría decir los derechos fundamentales, también limita y organiza el poder estatal, cómo están divididos los poderes, ¿no? Como ya sea el poder ejecutivo, judicial y legislativo, ¿no? Cada uno con sus respectivas funciones y también proporciona la seguridad jurídica y estabilidad política, ¿no? Y también permite mecanismos de control, como el control difuso que hemos hablado hoy. Y bueno, y me imagino que más adelante también hablaremos del control concentrado. Claro que sí. Claro que sí, Margaret. Muchas gracias. Gracias por ese alcance. Excelente. Y para cerrar tenemos a Madami. Madami, por favor, adelante, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Bueno, eh, en mi opinión, el control difuso, no solo refleja el compromiso del Poder Judicial con la justicia constitucional, sino que también nos invita, ¿no? Como ciudadanos, a mantenernos informados y activos en la defensa de nuestros derechos. ¿Mm? Participar no solo en votos, sino también cuestionar, o sea, no debemos participar en solo votar, sino también debemos cuestionar las leyes, exigir transparencia y confiar en que la Constitución sí sea una herramienta, o sea, es una herramienta viva que nos protege a todos. Eso sería todo. Excelente, gracias. Efectivamente, ¿no? Como dije, la necesidad de hacer control difuso está precisamente en el hecho de entender que pueden haber leyes inconstitucionales, ¿no? Que claro, actualmente ya se ha planteado la demanda de inconstitucionalidad contra estas normas que han salido, pero muchos, muchos jueces consideran pues de que son inconstitucionales. Claro, hay un gran debate, ojo, tampoco voy a soslayar el hecho de que hay argumentos de la otra parte que dicen, sí, estas leyes deben ir, son parte de la perspectiva de, bueno, evitar pues un poco, ¿qué les digo? Contribuir un poquito en esto que ha sido la lucha contra el terrorismo, pero bueno. Son situaciones y circunstancias que son parte de un debate que no son propio de este espacio, pero ahí está, ¿no? Podemos analizarlo también. Bien, estimados amigos estudiantes, con esto concluimos. Les agradezco a todos por sus intervenciones, por su atención. Tenemos también buenas intervenciones a través del chat. Estoy revisando justamente aquí. Agradezco a Yanela, Madami, ¿no es cierto? Brian, están también aportando. Rosa también, con muy buenas intervenciones aquí, ¿no? Sobre lo que es la Constitución, los conocimientos, dice, habilidades. Muy bien, Mariela. Mariela también, excelente. Muy bien, gracias a todos, por esos
aporte, se enriquece, ¿no? Estamos evidentemente atendiendo a la clase, también revisando algunos conceptos, opiniones que puedan ustedes brindar a través del chat y también evidentemente de manera oral. Si es que podemos, igual participemos de manera oral para que quede el registro de nuestras intervenciones. Así que nada, perfecto. Entonces, por favor, repito, ojo, ¿verdad? Eso dijimos que íbamos a recalcar. Les pido por favor que tengan presente que la actividad formativa de esta semana es esta de aquí, ¿no? Es decir, cualquier aspecto propio de la clase de hoy, por favor, trabajarlo en un cuadro sinóptico y cargarlo a nuestro UTP más clase, en lo que son actividades formativas. ¿Ya? Listo, muy bien. Con eso entonces, a ver, Mariela, sí, ¿tienes alguna duda? Sí, docente, quería consultar, ¿va a subir las diapositivas de hoy? Sí, sí, justo le decía a Rosa al inicio que por un tema personal no pude subirlo. Estuve justamente un poquito editando algunas cositas, pero ahora ya lo subo. Terminamos la clase e inmediatamente lo voy a subir. ¿Ya? Ok, docente, gracias. Listo, encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces nos estamos viendo en la siguiente clase, el día lunes. ¿Ok? Muchas gracias, muy amables. Que tengan buen Buen fin de fin de semana. Muchas semana, gracias, A doctor. usted, Hasta profesor. luego. docente. Gracias, doctor. Muchas Buenas noches. gracias, Un gusto, que compañeros. les vaya Buenas muy bien. noches. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego a todos. Gracias.